Las relaciones públicas. Las relaciones públicas nacen cuando una determinada sociedad adquiere plena conciencia de que existe una necesidad de intercomunicación social y al mismo tiempo de que el medio presuntamente idóneo para satisfacerla exige unos conocimientos o aptitudes y un esfuerzo susceptibles de constituir una profesión autóctona. En sus antecedentes históricos, tenemos que la opinión pública desempeñó un papel muy importante en la historia de los antiguos griegos y romanos. En Grecia, debido al sistema democrático, fueron ampliamente empleadas ciertas técnicas para modificar la opinión pública con fines políticos. Asimismo, en Roma, popularizaron la expresión Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, lo cual es un ejemplo elocuente de la importancia que concedían a la opinión pública. Otro ejemplo de ello lo tenemos en el uso que daban los gobernantes al circo como medio para mantener contento al pueblo, lo cual podemos notarlo en la expresión al pueblo pan y circo difundida entre sus gobernantes. Las relaciones públicas se dividen en 5 etapas. El inicio de las relaciones públicas, la progresiva implantación, la consolidación de la teoría, la generalización en los ámbitos privados y públicos y la expansión internacional. La primera etapa es el inicio de las relaciones públicas del siglo XIX a 1914. En 1802, el término es utilizado por Thomas Jefferson según Arceo Vacas. De 1850 a 1900 aparece el modelo de relaciones públicas agentes de prensa Publicity y se ha actualizado como ejemplo la figura de Phineas T. Barnum, promotor circense que creó el circo Barnum and Bailey, que realizaba un esfuerzo permanente para conseguir espacio gratuito en los medios de comunicación para sus clientes, independientemente de las formas de conseguir esas apariciones. En este modelo, las relaciones públicas realizan una función de propagación de la información hacia los públicos y principalmente hacia los medios de comunicación. Para ello, se recurre a todo tipo de acciones sin importar el componente ético en la acción, ya que se recurre a la desinformación o a la manipulación. En 1882, el término es utilizado por primera vez en una conferencia pronunciada por un abogado, Dorman Eaton, en la Yale Law School. En 1897, la firma Westinghouse crea el primer departamento de relaciones públicas. En 1900 a 1920 aparece el modelo de relaciones públicas, información pública. Su génesis tiene lugar en un contexto en el que los empresarios están más interesados en conseguir beneficios económicos permanentes que en las condiciones sociolaborales de sus trabajadores. Ante esos excesos aparece la reacción de trabajadores que se sindican y de determinados periodistas que comienzan a criticar el comportamiento de los empresarios. El más claro exponente es Ivy Liderby, que considera al público lo suficientemente racional para que si se le proporcionaba una información completa y fidedigna, tomaría la decisión correcta. Una de las principales acciones de Ivy Lee fueron romper la tradicional y negativa concepción del agente de prensa como encubridor de las malas noticias de sus patrones. En 1908, el presidente de la American Telephone and Telegraph Company, New Bell, utiliza el término relaciones públicas cuando presenta el informe anual de la sociedad. Segunda etapa, progresiva implantación, 1914 a 1918. Esos inicios intuitivos comienzan a acometerse bajo parámetros más científicos gracias a la presencia de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la necesidad de incidir sobre la opinión pública. Con la guerra se consigue canalizar los esfuerzos de los mejores especialistas en sociología, psicología, publicidad y periodismo, en aras a la consecución del manejo y control de opinión pública. Así, el presidente Wilson recibe las sugerencias de su amigo personal, George Creel, para crear el famoso Comité de Información Pública. Ese grupo permitirá el despegue tecnológico de la nueva profesión y el auge en la época posbélica gracias a la enorme experiencia acumulada en los años de la guerra. Tercera etapa, de 1918 a 1929,
Consolidación de la teoría. En 1920 aparece el modelo de las relaciones públicas doble flujo asimétrico. Este modelo es consecuencia del esfuerzo comunicativo realizado en Estados Unidos para conseguir que la población apoyara a participar en la Primera Guerra Mundial. Demostró que la persuasión de masas era una realidad. 1919 a 1929 aparece la figura de Edward L. Bernays, ilustre sociólogo y psicólogo. Es autor del primer libro sobre relaciones públicas del que se tiene noticia en el mundo, Crystallizing Public Opinion. Además, consigue insuflar a la disciplina un papel más académico al entrar como materia en la Escuela de Sociología de la Universidad de Nueva York. En gran medida, ello supone el reconocimiento de la entidad intelectual de la profesión y de su estatuto epistemológico. Con Bernays, las relaciones públicas comienzan a ser estudiadas y practicadas desde criterios más científicos y no tan intuitivos. 1927. El periodista John Hill abre su agencia en Cleveland. La cuarta etapa es la generalización en los ámbitos privados y públicos, que comprenden los años de 1929 a 1945. Esa época de expansión económica, que ocurre con los llamados felices años 20, se interrumpe abruptamente con la crisis de 1929, en la que la economía estadounidense y el resto de economías occidentales tienen una de las mayores crisis de su historia. La respuesta a la salida de la crisis es el New Deal del presidente estadounidense Roosevelt y el intento de rescatar del imaginario colectivo el afán de superación gracias al esfuerzo de todos. Así, las conocidas como Fireside Chats, charlas contra el fuego, pretendían acercar la figura del presidente a la población. Otra de las técnicas que introdujo Roosevelt en sus mandatos fueron las reuniones directas con periodistas en el Salón Oval. En 1933, John W. Hill, en unión con Doug Norton, funda la Hill Norton de New York. Quinta etapa. Expansión internacional, 1945. A partir de 1945, la influencia de los Estados Unidos es enorme. Esa influencia social, política y económica abarca también las prácticas de las relaciones públicas. 1950. Aparece el modelo de relaciones públicas doble flujo simétrico. Este modelo comienza a teorizarse en los años 50 cuando las universidades acogen a mayor número de investigadores a tiempo completo, que basan gran parte de su tiempo en reflexionar sobre el sector profesional. En esa situación, Scott Gottlieb, profesor de la Universidad de Wisconsin y Allen Center, profesional de Motorola Corporation, describe las relaciones públicas como una estrategia comunicativa conducente a crear buenas relaciones con el público y fueron definidas como una comunicación simétrica bidireccional, como un modelo bidireccional. La investigación es una de sus actividades esenciales. 1952. Scott Gottlieb y Allen Center publicaron una de las principales obras de referencia de las relaciones públicas, que entendía las relaciones públicas siguiendo el criterio establecido por Bernays, como una actividad de las organizaciones y enfocada a establecer una comunicación recíproca entre organización y opinión pública para influir en esta. Así, su perspectiva de las relaciones públicas es la de una actividad dirigida a la opinión pública con la intención de influir. 2000. Scott Gottlieb y Allen Center reformulan su teoría para, conjuntamente con Brown, publicar una nueva versión de su obra con el mismo título. En esa reformulación se califica a las relaciones públicas como una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente satisfactorias entre una organización y sus públicos de las que depende su éxito o fracaso.